Soy Farid Cajat, soy profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Perú. Bienvenidos a Imagina el Mundo. En América Latina es más fácil de entender incluso que en los lugares donde surge originalmente, como Europa y Estados Unidos. Cuando la derecha radical crece en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, la izquierda electoralmente más exitosa, que era la socialdemócrata, estaba en declive en Europa. Y la izquierda norteamericana, en la medida en que existe el ala progresista, el Partido Demócrata, no ha ganado la nominación presidencial del partido desde 1972. En cambio, en América Latina, la derecha radical surge tras el auge electoral mayor y más prolongado en el tiempo de la izquierda en toda la historia de la región. Claro, antes la izquierda no podía ganar elecciones porque no se le permitía participar o era reprimida, o no podía gobernar cuando ganaba elecciones porque era derrocada. Pero los primeros 15 años de este siglo tuvimos una izquierda que gana, gobierna ininterrumpidamente, logra la reelección y logra la reelección una tercera o hasta cuarta vez en el caso de Brasil. Eso termina creando una sensación de amenaza en la derecha que se va radicalizando, primero porque parte de esa izquierda se torna autoritaria y contraria a la empresa privada y a la economía de mercado. Venezuela, Nicaragua, iba a decir en menor medida, no que sea menos autoritaria, es hasta más autoritario el régimen nicaragüense que el venezolano, pero menos hostil a la empresa privada. En realidad, más que acabar con la burguesía, los Ortega se convirtieron en una parte prominente de la nueva burguesía nicaragüense. Pero la izquierda moderada también genera una sensación de amenaza porque es esa izquierda y no el liberalismo en América del Sur la que promueve la agenda feminista y la agenda LGTBI+. Es esa izquierda la que promueve, por ejemplo, el matrimonio igualitario en países como Argentina o Brasil, no los liberales, que suelen brillar por su ausencia, los genuinos liberales en esta región. Entonces, eso sí es algo específico de la izquierda radical, perdón, de la derecha radical latinoamericana, el contexto en el que surge. Hay más de una explicación posible, ¿no? Una primera explicación es diseño institucional, ¿no? Hay derecha radical en Europa y en América, pero por ejemplo la derecha radical latinoamericana es más proclive a clamar fraude cuando pierde. ¿Por qué? Tal vez haya un elemento de diseño institucional. El sistema parlamentario de gobierno que prevalece en Europa permite a los grupos minoritarios participar de coaliciones de gobierno e incluso puedes encabezar la coalición de gobierno sin sacar la mayoría de votos. El sistema presidencial, sobre todo en países como el Perú, que tienen sistema de doble vuelta, la segunda vuelta genera a veces una polarización que no existía en primera vuelta. Por ejemplo, en Perú, Castillo y Fujimori pasan a segunda vuelta en 2021, obteniendo en conjunto menos de un tercio de los votos. Pero una vez que pasan un candidato de un partido marxista-leninista y una candidata que podría considerarse de derecha radical, la segunda vuelta se convierte en un affair sumamente polarizado. Ahora, a veces la polarización no es toda la explicación, porque a veces la polarización precede a la segunda vuelta presidencial. En Brasil, desde la primera vuelta, Lula y Bolsonaro sacan como 90% del total de los votos. Y eso te sugiere que hay un electorado polarizado. ¿Qué explica eso? El tema de cómo se comportó la izquierda en el gobierno. ¿Cuántas veces ganó las elecciones y cómo se comportó en el gobierno en América Latina? Claramente es parte de la explicación. El tema del backlash, digamos, contra el feminismo. Así como Trump es una respuesta al triunfo del primer presidente afroamericano, ahora parte de lo que está ocurriendo es una respuesta a los logros del feminismo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ya empieza a ocurrir en países como Argentina, pero ya ocurre hace tiempo en países como Estados Unidos e incluso en Corea del Sur, países de altos niveles de ingresos, es cómo se están bifurcando las preferencias electorales de hombres y mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes en países desarrollados tienden a ser más progresistas, más feministas, más pro-palestinas, por ejemplo, en el tema de Medio Oriente,
que el promedio de la sociedad, mientras que los hombres jóvenes, sobre todo los hombres jóvenes con bajo nivel de educación formal, más bien se están decantando hacia posiciones cada vez más conservadoras, porque el discurso de la derecha radical es las cuotas de género, los beneficios para las mujeres son la razón de que a ti te vaya mal. Lo cual no es en principio cierto, pero en todo caso es un discurso que tiene llegada. Ese es un factor que ha ayudado a la polarización de sexo, ¿no? O género, como vemos también en Estados Unidos. Las redes sociales que ayudan a crear cámaras de eco. Tú interactúas selectivamente solo con gente que piensa como tú, ¿no? Entonces no es un factor el que ayuda a explicar esto, son múltiples factores. En algunos casos, pero no en otros, el crecimiento de la desigualdad. Y aquí me estoy dando cuenta que estoy cayendo en eso que decía en su momento un presidente estadounidense, Harry Truman, ¿no? Le decían, ¿a quién quieres como asesor en materia económica? Y él dice, a un economista manco. ¿Por qué un economista manco? Porque yo estoy harto que cada vez que le pregunto a un economista académico algo, su respuesta sea, esta es la respuesta, but on the other hand, y empieza a añadir atingencias, matices, quiero respuestas claras y directas. Me temo que los académicos no somos buenos en eso, por eso no somos buenos en política tampoco. A ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que en América Latina las tendencias internacionales influyen mucho, sobre todo en economía. Por ejemplo, había dicho la izquierda nunca había ganado elecciones, o si las ganaba no se le permitía gobernar. En este siglo, por primera vez, esa tendencia se rompió y se rompió a lo grande. La izquierda ganó en muchos países y ganó varias elecciones seguidas, pero eso coincidió con el superciclo de las materias primas. Es tan obvia la coincidencia que cuando acaba el superciclo de las materias primas, acaban los triunfos de izquierda, ¿no? O incluso cuando todavía hay triunfos, como en el caso de Brasil, empiezan a ser derrocados nuevamente, ¿no? Porque su gestión no es tan exitosa y es más fácil, digamos, sacarlos de en medio. Luego también hay un periodo, uno dice, ¿cómo puede ser que entre 2018 y 2023 nunca se haya reelegido, salvo Paraguay, pero Paraguay es un sistema de partido único para efectos prácticos, pero salvo en Paraguay no se haya reelegido el partido en el gobierno en ningún país? Y claro, ¿qué pasó entre 2018 y 2023? La mayor pandemia en un siglo, la mayor recesión desde la Gran Depresión, la mayor inflación en casi medio siglo y un incremento sustantivo de las tasas de homicidios. ¿Cómo no va a haber descontento con el oficialismo en ese contexto? Cuando cambia el contexto internacional nuevamente, empiezan las reelecciones de los partidos en el gobierno, en México y en El Salvador por ahora. Entonces, mucho de lo que pasa aquí tiene que ver con tendencias internacionales que afectan más de lo que desearíamos lo que pasa internamente. Yo ahora ya no veo una tendencia tan clara y eso es bueno, ¿no? Y además ya hay, en casos como el de Lula, la comprensión de que en la medida en que promuevas la integración regional no puedes promoverla sobre la base de afinidades ideológicas entre los gobiernos, porque esos gobiernos tarde o temprano van a cambiar y esas afinidades van a desaparecer. Entonces, la integración tiene que darse en base a intereses compartidos, no en base a ideologías que son transitorias, ¿no? Ahora, dentro de eso, habiendo sectores que creo que tienen una visión adecuada de cómo afrontar la situación, de derecha y de izquierda, yo ahí pondría a Lula, olvidando algunos desaguisados de sus gobiernos anteriores, pero al actual Lula, y pondría al presidente saliente del Uruguay, de derecha o de izquierda, pero tipos que buscan consensos, no atizar conflictos, respetan las normas del Estado de Derecho, respetan derecho de propiedad, en fin. Obviamente también hay los radicalismos de izquierda a derecha, que además son la imagen invertida el uno del otro en el espejo, ¿no? Porque es el temor que generan regímenes como el chavista el que ayuda a explicar el auge de la derecha radical. Pero el problema de la derecha radical y el problema de la izquierda radical es que como tienen discursos polarizantes que se basan en ver al otro como un enemigo e instigar miedo y animadversión hacia el otro, es mejor ver al otro como un todo indiferenciado.
Y entonces creer que todo el que no piensa como tú está contra ti. Y entonces cuando un presidente de izquierda como Lula veta el ingreso del chavismo venezolano a los BRICS por el fraude electoral que acaban de perpetrar, lo acusan de ser lacayo del imperialismo, como si se tratara del gobierno más conservador y alineado con Estados Unidos que uno pudiera concebir, y la derecha radical hace lo mismo. Entonces viven en un mundo de fantasías creados por su propia imaginación o sus propios temores, ¿no? Y cómo lidias con eso es muy difícil cuando el contenido de verdad de lo que afirmas depende más de quién lo dice, qué opinión tienes de quién lo dice, que del contenido de lo dicho. Si tú quieres tener un liderazgo internacional no siendo una potencia militar o económica, tienes que liderar a partir del ejemplo, ¿no? Es lo que en su momento hizo Noruega cuando utilizó el prestigio internacional del Estado noruego y del modelo noruego para convertir la política exterior de Noruega en una política de mediación sistemática en conflictos en diversas regiones del mundo, ¿no? En ese sentido, tanto Petro como Lula tienen cosas que aportar en materia ambiental, ¿no? Petro, algo que le puede costar muy caro económicamente al país y políticamente a él, ha dicho que si bien una de las principales exportaciones de Colombia es el petróleo, su gobierno, en aras de facilitar la transición energética en su país, no va a firmar nuevos contratos de exploración petrolera. Los pozos que ya están siendo explotados continuarán siendo explotados, pero no va a haber nuevos pozos petroleros. Eso le puede costar muy caro. Eso te da autoridad moral para hablar del tema. En alguna medida Brasil es lo mismo. La deforestación de la Amazonía retrocedió durante los gobiernos del PT. Volvió a crecer durante el gobierno de Bolsonaro. En la medida en que vuelva a retroceder con un gobierno del PT, eso le dará al PT autoridad moral para hablar del tema. Ahora, lo van a hacer en un contexto internacional adverso. Uno, porque los acuerdos internacionales no se están aplicando de manera debida, porque los países no cumplen con aquello en lo que se comprometen unilateralmente. Pero en segundo lugar, porque sabemos qué hizo Trump respecto al medio ambiente en su primera gestión. Se retiró del Acuerdo de París, ¿no? Si vuelve a hacer algo así, sin China y sin Estados Unidos no hay solución al problema del calentamiento global, porque son las dos primeras fuentes de financiamiento, entidades como la ONU, y son las dos con mayores economías del mundo, son cerca de 40% de la economía mundial. Si Trump empieza a cambiar la actitud de Estados Unidos frente a la materia, vamos a tener que asumir el rol de liderazgo, pero si esos tengan éxito, está por verse, ¿no? En otros temas es todavía peor, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen, ¿por qué es tan importante para el Perú que el derecho internacional y las instituciones internacionales cumplan su misión? Digo, porque no somos una potencia. Primero, porque es lo deseable, ¿no? Pero en segundo lugar, porque no somos una potencia. Chile militarmente es mucho más poderoso que el Perú. No podíamos hacer nada a nivel bilateral porque Chile no quería negociar bilateralmente el tema, pero pudimos demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Chile aceptó acudir a la competencia de la Corte falla en lo esencial a favor de Perú y Chile aceptó aplicar el fallo. O sea, Perú tiene 50.000 kilómetros cuadrados más de zona económica exclusiva gracias a un fallo de una Corte Internacional basado en el derecho internacional que Chile aceptó. En un mundo en donde se empiece a confiscar tierras por medio de la guerra, como hizo Rusia en Ucrania, o se perpetren genocidios como el que en mi opinión está perpetrando Israel en Gaza, sin mayores consecuencias, países como el Perú, que dependen de la vigencia del derecho internacional para hacer valer sus intereses, van a tener menor capacidad para hacer valerlos. Parte del problema es la naturaleza del medio. Si es un medio que busca el lucro, perfectamente legítimo como objetivo, el problema es que a veces la búsqueda del lucro te induce a, digamos, conductas que desde el punto de vista de la promoción de la democracia no son las mejores, pero sí desde el punto de vista del negocio de la empresa. Por ejemplo, incluso empresas que en un principio no quisieron tomar posición como CNN, habiendo a diestra y siniestra
Fox y MSNBC, que sí tomaban claramente posición, ha terminado comportándose como ellas, porque se da cuenta que el discurso proselitista atrae más público que el discurso, digamos, de equidistancia, ¿no? Más neutro. En segundo lugar, hay 2 estudios de la Universidad de Harvard que dicen que incluso medios que eran contrarios en su línea editorial a Trump le hicieron un gran favor a su primera campaña, porque le daban una cobertura absolutamente desproporcionada, porque el carácter novedoso y escandaloso de la campaña de Trump atraía público. Y entonces más cobertura a Trump implicaba más público. Y aquí estamos hablando, según la investigación de estos académicos de Harvard, de medios que en Estados Unidos son poco menos que intachables, como New York Times o la propia CNN en su momento. Tercero, los logaritmos de redes como YouTube te dan más de lo que buscas, porque creen que esa es la manera de tenerte conectado y por ende venderte más publicidad o vender ellos más publicidad. Entonces parte del problema es que los propios medios antepongan, cosa que además no es tan difícil de entender, pero es lamentable, antepongan sus intereses empresariales a el interés de promover la democracia. Ese es un gran problema, honestamente, ¿no? Es muy difícil saber cuál es la mejor aproximación frente a personajes como Trump. Yo creo que el exacerbar la sensación de amenaza no funciona. Por ejemplo, en esta elección se le acusó de fascista, y se le acusó de fascista no solo por sus rivales políticos, sino por alguien como John Kelly, que fue su jefe de gabinete en su primer gobierno y que es un militar condecorado, ¿no? El tema no es si hay razones válidas para calificar de fascista a Trump, que yo creo que hay algunas, pero yo no lo calificaría de fascista. Creo que en todo caso es una discusión académicamente que podría tener pertinencia. El problema es que políticamente es contraproducente. Por un lado, porque la gente común asocia fascismo a Hitler y el Holocausto. Si esa es la asociación, claramente es una asociación fuera de la realidad, es excesiva. Trump gobernó una vez, con todos sus bemoles, no fue Hitler, ¿no? Pero en segundo lugar, si acaso eso enardece a sus bases, que precisamente votan por él porque es políticamente incorrecto y porque las élites lo detestan por el tipo de cosas políticamente incorrectas que dice. Entonces, esa forma de afrontarlo no es la correcta. Algunos dicen que el éxito, que quienes derrotan electoralmente, en el caso italiano, a Berlusconi, son quienes prescinden de sus peculiaridades y tratan de jalarlo a un debate sobre propuestas, que ahí la derecha radical siempre fracasa, por ejemplo, el Brexit. Ya nadie tiene dudas respecto a que el Brexit fue una mala idea. Pero las derechas radicales son buenas lanzando diagnósticos del problema que son persuasivos para sus electores, pero nunca resuelven un problema, ¿no? Creo que hay 2 formas de enfrentar ese tema, ¿no? Uno es, Trump miente, y alguien diría, es una verdad de perogrullo, los políticos siempre mienten en provecho propio, pero Trump miente sistemáticamente, incluso en temas que no son políticamente relevantes, y es casi como una compulsión. Y claro, hay 2 problemas con el fact-checking, el tratar de averiguar qué hay de verdad en lo que dijo. Que cuando tú determinaste que la primera afirmación era falsa, ya dijo 3 o 4 mentiras más. Ya no es relevante esa primera mentira, ¿no? Entonces, 1 es sistemático. 2, cuando tú ves encuestas a los seguidores de Trump, algunos son conscientes de que mientes muchas veces, pero no les importa mucho. A mí mismo me ha pasado que discutes con alguien, pero Trump ha dicho esto. Pero a Trump no hay que creerle todo lo que dice, ¿no? Entonces, vaya defensa. El argumento en favor de Trump es que las estupideces que dice no son creíbles. Es una buena razón para no votar por él, diría uno, pero ese es un argumento. Hay como 70% de americanos en una encuesta que dicen que en algún momento encontraron ofensivo algo que dijo Trump, pero que eso no determina su voto. Por ejemplo, la inflación es más importante. Entonces, está el tema de la polarización, que genera situaciones en la cual la verdad depende, o sea,
cómo valoras una afirmación depende más de quién lo diga que de qué diga. Si lo dice el enemigo, eso descarta de antemano lo dicho. Si lo dice alguien con quien tienes afinidad, eso le da un valor adicional a lo dicho. No te tomas la molestia de averiguar, ¿no? Y entonces, a mí me ha pasado con gente de derecha radical, pero mire este artículo, pero es El País. Bueno, para empezar, El País es de los mejores diarios españoles. Pero en segundo lugar, ¿qué importa si se dijo en El País o no? O sea, no es verdad porque se diga en un medio o en otro. Entonces, ese es el tipo de problemas que generan estas mentiras, ¿no? Y además está el otro tema que dijo en su momento Hannah Arendt sobre las mentiras del totalitarismo, sobre las mentiras de los nazis. Cuando tú mientes sistemáticamente, no es necesariamente que aspires a que te crean, es que quieres que la gente dude de toda afirmación, sea o no verdad, ¿no? Entonces creo que esas son las características que hacen de lo que ahora llamamos posverdad algo distinto a las mentiras del pasado.